Colombia es un país muy cultural. Los festivales, montañas y la calidad de las personas. La comida llena de sabores, la arquitectura de las casas, los prados, los niños y sus playas. Un país con excelente clima. Pero ¿conoces su lado negro? ¿Estás consciente de la otra cara del país? Una queja totalmente de lado, el narcotráfico. ¿Turismo sexual? Trabajadoras y trabajadores sexuales, personas jóvenes y adultas en pleno ejercicio de facultad que sin coacción de personas terceras realizan esta actividad. Ofrecen sus servicios sexuales con fines onerosos. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Ramírez Jula y soy estudiante del SENA. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sonia Cárdenas, estudiante de noveno semestre de Psicología. Estudio en el Politécnico Gran Colombiano. Bueno, el día de hoy te voy a hacer unas preguntas sobre el turismo sexual o trabajo sexual. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué piensas o opinas que es el turismo sexual o trabajo sexual? Bueno, el conocimiento que tengo del turismo sexual es que, digamos que ya no se atraen a las personas del extranjero con los paisajes, con la cultura, con el tema de la comida de los países, sino ya se atraen los extranjeros a las ciudades o a los países ya, digamos que en búsqueda de ese medio sexual o del contacto sexual. Y tengo entendido que este tipo de actividad no solo la ejercen las personas adultas, sino también hacen participen los niños y los adolescentes, obviamente muchos de ellos sin tener conocimiento de que van a realizar este tipo de actividades. Ok, bueno, la segunda pregunta es, ¿qué opinas de que estas personas trabajen en este medio? Pues a opinión personal no me encuentro nada de acuerdo con que se ejerza ese tipo de actividades, puesto que eso da primero una mala imagen de lo que somos como país y segundo pues no es como una actividad a la cual uno deba dedicarse, ya que perjudica a otras personas, porque pues como lo mencionaba en la primera pregunta, sé que detrás de estas actividades existen involucrados niños y hay otro tipo de manejo con ellos y esto pues obviamente nos afecta como sociedad. Y la tercera y última pregunta es, ¿por qué crees que estas personas trabajan en este medio? Principalmente creería que muchos por temas económicos, ya que hay muchas personas a las cuales no se les generan tantas oportunidades de empleo o de educación. Podría ser una de las razones por las cuales se dedican a esto, por los temas económicos. Y pues obviamente habrán otras personas que no necesariamente lo hagan por alguna necesidad, valga la redundancia en particular, sino tal vez por gusto o por facilidad de obtener medios económicos a través de algo que realmente pues no les genera ningún esfuerzo. Ok, muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Mariana Vargas, estudio gestión de destinos turísticos en el SENA y me gustaría hacerte algunas preguntas respecto a trabajo sexual y turismo sexual. Vale. La primera pregunta es, ¿qué opinas del trabajo sexual y de las personas que hacen parte de este mundo? Bueno, el trabajo sexual en Colombia se ha visto como una forma de ganar dinero fácil, sobre todo pues en las mujeres. Es algo bastante complicado ya que en Colombia las oportunidades no son muchas, el gobierno no brinda muchas oportunidades, entonces esto crea pues una desigualdad y una pobreza pues que hace que algunas mujeres tomen la opción de hacer pues ese trabajo para sustentarse a sí mismas, sustentar a su familia y demás. Como nos damos cuenta en Colombia pues las mujeres trabajan más tiempo, más horas y ganan menos sueldo. Y pues teniendo en cuenta que deben llegar muchas de ellas a su casa a hacer un segundo trabajo,
Entonces, ¿qué opino de las personas que pues hacen parte de este trabajo, de este ámbito, pues, de este mundo? Muchas de ellas han crecido como en ámbitos donde se les ha inculcado que deben tomar esta opción para su sustento de vida. Entonces no creo que ninguna mujer haga esto por gusto. De hecho es una necesidad, como lo decía ahorita. Colombia no es un país que brinde muchas oportunidades, y sobre todo a la mujer, por más estudios que tenga, siempre la mujer va a estar pues en una estadística más baja que los hombres. Entonces las personas deberían tener más oportunidades, el gobierno debería brindar más oportunidades para estas mujeres. Muchísimas gracias por responderla. La segunda pregunta sería, ¿qué harías para cambiar esta situación? ¿Qué aportarías? Bueno, pues como lo decía ahorita, yo creo que todo empezaría desde la educación. Si el gobierno brindara una educación gratuita, verdadera en el país, con verdadera me refiero a que existen universidades y colegios que son públicos, pero entonces muchos niños no tienen cómo acceder al uniforme, cómo acceder a los útiles, de pronto no tienen para transporte. Entonces para mí una educación gratuita y de calidad verdadera no es solamente que no haya que pagar una pensión en un colegio o en una universidad, sino también que el gobierno brinde a las personas con escasos recursos, útiles, uniforme, los principales recursos que uno debe tener para ir a un colegio, para acceder a una educación. Y también considero que debería ser obligatoria. Constitucionalmente hablando, la educación es obligatoria en el país, pero es algo que no se evidencia, porque entonces muchos niños, gran población pues de niños en el país no está accediendo a una educación y no se está haciendo nada al respecto. Entonces el gobierno debería hacer como visitas a esos lugares más marginados, que es donde los niños pues no tienen un estudio, una educación, no están accediendo pues a un colegio. Entonces cuando el niño crezca, pues obviamente no va a tener las mismas oportunidades que va a tener un estudiante que hizo un pregrado o hizo un técnico, un tecnólogo. Entonces pues esto lleva a que también exista pues la prostitución, el vandalismo y todo esto, porque no hay oportunidades. Y si vamos a mirar en los barrios más marginados, se presenta pues esto, y es como una cadena. Si hay más marginación en estos barrios, pues entonces, o en estas zonas que son pues excluidas, entonces va a seguir siendo todo igual, va a seguir siendo como un vandalismo. Entonces es como hijos de los hijos de los hijos, entonces es como una cadena. Entonces considero que principalmente es educación, y pues no debería haber abandono de parte del gobierno para estas personas. Ok, muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿qué sabes de turismo sexual? Pues yo entiendo por turismo sexual, por ejemplo, cuando un extranjero viene a Colombia por servicios sexuales. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que tengas un buen resto de día y gracias por tus aportes. Gracias. ¿Qué opina del turismo sexual? Bueno, el turismo sexual es una realidad que se ve a nivel nacional, a nivel mundial, pero la verdad es un tema muy fuerte por el cual hay que ver las necesidades de cada una de las personas que participan en ellos. Todo el mundo los juzga por su trabajo y por sus cosas, pero nadie sabe detrás de la vida que llevan ellas o ellos para poder entregar este trabajo o hacer este trabajo. Normalmente el turismo sexual es algo que no debería ser, ¿sí? Pero es una realidad que se debe vivir, en la cual se debe respetar, y son seres humanos ante todo. Vale, muchas gracias. ¿Y cómo cree usted que se regularía este tipo de empleo en la sociedad? Este empleo es difícil de tener una regulación. ¿Por qué? Porque cada día que pasa se va creando más la actividad de este tipo de trabajo, de una actividad sexual. ¿Por qué? Porque muchos lo hacen por necesidad, por trabajo, por comida, pero en realidad para regularlo sería con seguridad social
que sea respetado. Ya. ¿Y qué mensajes le dejarías a las personas que están escuchando esto y a las mismas trabajadoras sexuales? Bueno, ¿qué mensaje? Mensaje es que primero que todo se respeta su trabajo y sus cosas que realizan. ¿Qué mensaje les daría? Les daría un mensaje de que luchen, traten de salir adelante, busquen otras opciones, otras oportunidades, no pierdan las oportunidades que se les ofrezca y hay cosas mejores, ¿sí? Y luchen por sus sueños, luchen por sus cosas. Buenas tardes, mi nombre es Zaira Fandiño, soy estudiante de gestión de destinos turísticos. ¿Tu nombre es? Diana Tamayo. Bueno, hoy te voy a hacer dos preguntas. La primera consiste en ¿qué opinas sobre el trabajo sexual? Y la otra es ¿y sobre las personas que ejercen este oficio? Pues yo pienso que las personas que trabajan como en ese oficio pues son personas pues que les gusta hacerlo o que son llevadas a eso, porque hay muchas personas que terminan en eso porque las obligan Y pues es sobre las personas y sobre este trabajo. sobre el trabajo, ¿Qué te pues, parece? pues que hay muchas personas que lo ejercen como un trabajo. Como trabajo, Sí, lo ves lo ves denigrante, como lo ves, juzgarías a las personas. Pues en menores de edad sí. Sí, ya una persona mayor ya es consciente de lo que hace. Bueno, muchísimas gracias. La prostitución es un fenómeno que reviste varias problemáticas sociales, lo cual implica que el derecho se vea en la necesidad de determinar normas que busquen una regulación sobre lo que está sucediendo en torno a dicho fenómeno. Es así como en los últimos tiempos la Corte Constitucional colombiana ha señalado algunos parámetros de comprensión para el desarrollo de la prostitución, siendo esta catalogada ahora como un trabajo sexual. Ahora bien sabemos que este oficio o este trabajo sexual es ejercido como por hombres y mujeres. Hay dos términos o hay dos niveles, estratos que se manejan en este ámbito. Los ya conocidos o las ya conocidas prostitutas y prepagos. Pero pues vámonos para algo más cercano, vamos a ver definición. Y empecemos por el término mujer prepago, que está asociado a la clase de mujeres que ofrecen sus servicios sexuales a cambio de dinero. Pero a diferencia de la prostitución normal, lo hacen de una manera mucho más discreta y sin necesidad de mostrarse en las calles, prostíbulos o bares. Hoy en día las mujeres prepago se han vuelto algo muy normal en las universidades de Colombia, ya que debido a las necesidades económicas se ven obligadas a hacerlo para subsidiar sus estudios. Por otro lado, tradicionalmente, la prostitución se ha ejercido en sitios destinados a este fin, llamados burdeles o prostíbulos. Estos han sido habitualmente casas regentadas por un proxeneta, en las que hay prostitutas y habitaciones privadas para practicar la prostitución. También se practica en calles urbanas, en las aceras y laterales de carreras industriales, así como en bares y discotecas, hoteles y a domicilio. ¿Dónde se evidencia más el turismo sexual en Colombia? Cali, Cartagena y Medellín son las principales sedes turísticas en las que se evidencia el trabajo sexual o turismo sexual. Cali, con la caída de la tarde aparecen niños deambulando a altas horas de la noche. Se evidencia el turismo en abundancia y variedad. El contacto lo pueden hacer personas mayores, pueden ser o familiares o novios, aprovechándose de la situación en la que ellos viven. En Cartagena se puede evidenciar el gigantesco operativo con la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía y la Armada Nacional. Desmantelaron una red de proxenetas que operaban en el centro turístico de La Heroica. Medellín, siendo uno de los grandes destinos turísticos por este sector, con grandes discotecas y proxenetas,
Atraen a cientos de extranjeros donde se pueden evidenciar tanto hombres como mujeres en la calle ofreciendo diferentes tipos de servicios para el turista, ya sea virtual o presencial. Según investigaciones de la UNICEF, en Colombia, 35.000 menores son explotadas sexualmente. Muchas de estas víctimas son engañadas por las organizaciones delictivas que las contactan principalmente mediante redes sociales. Les ofrecen trabajos como meseras, asistentes o en viveros, sin mencionar nunca el contacto sexual al que se verán forzadas a vincularse. Otras, en cambio, son seducidas por módicas sumas de dinero a cambio de tomarse fotos o trabajar como damas de compañía. Las niñas entre 12 y 14 años son las más vulnerables, ya que los proxenetas cobran a sus clientes altas sumas de dinero por conseguir una menor entre este rango de edad para satisfacer las necesidades. Pero pues las menores reciben infames sumas monetarias debido a su inexperiencia en el negocio. Es así como entre el consentimiento propio y la obligación, ya que miles de jóvenes caen en redes de trata de personas, porque en una tarde de trabajo sexual en ciudades como Cartagena, una mujer puede ganarse lo que devenga a un colombiano promedio durante un mes de trabajo.